una nueva tarde y un nuevo programa. Les va a encantar. Hoy tenemos un programa muy interesante porque viene una época maravillosa que es Navidad, Año Nuevo, pero también baja la temperatura y vamos a hablar de las enfermedades que llegan en esta temporada. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como bien comentas, doctor, estamos ya en una época de frillito, una época muy familiar, una época donde nos reunimos para celebrar los mejores momentos, así que qué mejor que nos acompañe el día de hoy nuestro amigo el doctor César Augusto Domínguez. Gracias por estar aquí. Él es director de Evidencia e Inteligencia en Salud en la Secretaría de Salud Jalisco. Gracias, doctor. No, gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí. Bienvenido, doctor. Gracias. Interesante por lo que comentas, ¿no? Realmente sí baja a varios grados la temperatura, sí, y los cuidados tienen que ser otros, ¿no? Por supuesto. De hecho, la temperatura y muchos otros factores que se presentan en esta época, ahorita seguramente ustedes lo conocen, además del descenso de temperatura, pues ahí está más seco el aire, hay menos humedad. Este descenso de temperatura también implica que particularmente aquí en la ciudad tenemos una mayor concentración de los contaminantes. Ese fenómeno de inversión atmosférica que se presenta hace que los contaminantes se acumulen durante más tiempo. Eso genera irritación en nuestras vías respiratorias y también nos hace más susceptibles a la presentación de estas enfermedades. Y así como estos, podemos hablar de un montón de factores que confluyen en esta temporada y que de alguna manera también son factores de riesgo. Lo comentabas con relación a las fiestas decembrinas. Convivimos con gente que a lo mejor durante todo el año no hubo convivencia, sí. Nos venimos a las posadas, el abrazo, el beso, el apapacho, etcétera, y pues esa cercanía social tan importante que se da en esta temporada, precisamente también pues implica que haya más riesgo de que se presenten estas enfermedades. Ahora finalmente, seguramente les pasa a ustedes tal vez en la oficina o en nuestros lugares de trabajo, empieza a ser más frillito, y la ventana ya se queda cerrada porque se nos mete el rechiflón y nos da frío. Entonces, también eso, el hecho de que el espacio se quede cerrado como tal, pues también implica que los virus que pudieran estar ahí flotando se acumulen durante más tiempo y eso pues también hay una mayor transmisión de la enfermedad. Todas estas cosas pues evidentemente que influyen y por eso es que se presenta una mayor cantidad de enfermos de infecciones respiratorias en esta temporada. Oh, qué padre, ¿no? Sí. Digo, qué padre saber la información. Sí, claro. No tanto que se presente. No, la enfermedad no. Sí. Pero la información es poder y realmente ahorita se manifiesta, ¿no? Estos detalles tan interesantes, tan importantes, porque, por ejemplo, de repente se da uno cuenta que vas haciendo años y tienes que cuidarte de otra manera. Sí, la edad también es un factor de riesgo, de hecho. Sí, doctora, ¿te está riendo? No, yo pensé también que la edad, sí, pudiéramos, sí, pudiéramos haber platicado también, a lo mejor en otro momento también de que antes esto no me pasaba, ¿no? Exactamente, yo nunca me enfermaba y de repente me dio la gripe tremenda que me tiró en la cama. Pues es también uno de los factores de riesgo. La verdad es que existen poblaciones con un mayor riesgo y precisamente los menores de 5 años, que son una de las poblaciones más vulnerables, porque de hecho tienen una mayor posibilidad de presentar las complicaciones de estas enfermedades. Obviamente como su volumen es mucho menor de los pequeñitos, particularmente de estos menores que platicábamos, pues la capacidad o la posibilidad de que se presenten complicaciones derivadas de la infección también es mayor. Y pasa en contraparte con la población mayor de 65. Volteo para acá porque estoy volteando con ambos, no por ser sí. Doctor, no, nada de eso. Sucede esto con la población mayor de 65 porque también tiene factores de riesgo asociados que pudieran implicar. Vas a ver a la salida. Sí, exactamente. Hay enfermedades preexistentes y que confluyen ya con el desgaste que es propio de la vida, pues enfermedades como la diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, son factores de riesgo importantes para que se presenten las complicaciones de estas infecciones. Entonces, si ya tenemos nosotros uno de estos diagnósticos y aparte se agrega una infección, pues evidentemente que el riesgo de las complicaciones es mucho mayor. Oye, y es desesperante porque, bueno, viene gente de fuera, o nosotros vamos con la familia de fuera,
los niños pues quieren convivir con los familiares y ahí andan los pequeñitos y pues uno tose encima del otro. Entonces, virus de allá, virus de acá y se hace una combinación hasta de estados, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes ahí proteger? Porque Claro. digo, no les puedes decir, no juegues, no convivas. Es imposible no convivir, Sí. eso es un hecho, pero precisamente lo que comentabas con relación a conocer cuáles son esos factores de riesgo para a partir de ese conocimiento establecer las medidas de prevención que nos ayuden a prevenir. Lo cierto es que esta temporada como tal, pues es hasta natural y esperado que haya este aumento de infecciones. Eso la verdad es que creo que siempre ha sucedido y muy probablemente continúe sucediendo. Afortunadamente, pues la mayoría de estas enfermedades, 95% tal vez más, son causadas por microorganismos, virus habitualmente, que realmente no presentan complicaciones importantes. Es la gripita, el catarro, un par de días sintiéndonos mal, la fiebre, y habitualmente pues salimos sin ningún problema. Una buena hidratación Una nos buena pudiera hidratación, apoyar. descanso, un manejo adecuado por parte del médico para evitar que se puedan presentar complicaciones. Y realmente habitualmente pues no tenemos mayor problema con eso. El problema es con algunos virus, por ejemplo, como el de la influenza, COVID, Sí. que obviamente todos recordamos lo que representó COVID para todo el mundo. Sí. Entonces son situaciones o son virus que sí son de mayor cuidado, que hay que estar monitoreando y que particularmente por ello son de hecho sujetos de una vacuna en específico. Esta vacuna que va dirigida no necesariamente a disminuir la cantidad de casos, porque muy probablemente si no llevamos a cabo estas otras acciones de prevención, se van a presentar, pero lo que sí nos va a ayudar definitivamente es a disminuir la gravedad de los cuadros que se pueden presentar. Y esto sobre todo en población que pueda tener mayor riesgo por situaciones preexistentes o porque pertenece a estos grupos de riesgo. Ahí actualmente estamos con campaña abierta de vacunación. Hacemos habitualmente la recomendación, pues evidentemente, de que vayan estos grupos de riesgo. Hablamos de niños menores de 5 años, adultos mayores de 65, para influenza les estoy platicando, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad, le llamamos alguna otra enfermedad que pudiera ya estar ahí preexistente, como puede ser la diabetes, infección por VIH, otras infecciones como por ejemplo tuberculosis, que de alguna manera representan mayor riesgo para que se presenten las complicaciones. Y esta es a la población que pues de alguna manera estamos invitando con mayor frecuencia. También en el caso de COVID más o menos son los mismos grupos, pero en este caso en particular con COVID, ahorita ya nos quedamos con la idea de que dimos la vuelta a la página. El COVID fue algo que fue terrible en su momento, que todos queremos olvidar tal vez, pero que... ¿Qué es eso? Exactamente, ese querer olvidarlo como que implica que creamos que ya no existe, y lo cierto es que el COVID está ahí, sigue siendo un virus que sigue circulando, y si actualmente ya no causa los estragos que en su momento causó en el 2019, perdón, en el 2020 y 2021, tiene que ver precisamente con la vacunación. Eso fue maravilloso, eso nos ayudó a que hoy no estemos como estuvimos hace 5 años. Exactamente, gracias a la vacunación es que podemos ahorita continuar con nuestras vidas pues relativamente normal. Entonces, de ahí la importancia que actualmente, toda vez que los virus siguen mutando y siguen evolucionando, nosotros acudamos a aplicarnos esta vacuna que se encuentra actualizada ya, que ahora sí que atiende a las nuevas variantes que han ido surgiendo, que luego es tanto... Van a la moda, doctor. Exactamente, el virus muta a la vanguardia. Y la vacuna también se modifica. Entonces, a partir de ello, pues la vacuna la tenemos que actualizar para poder conferir esta protección, y esto sobre todo, por ejemplo, en población que ya pudo haber tenido una forma grave de la enfermedad. También luego con frecuencia me ha tocado platicar con gente que dice, es que a mí me dio el COVID muy fuerte, me tiró en cama, y de hecho algunas personas desafortunadamente presentaron secuelas de la enfermedad, una fibrosis pulmonar o alguna otra complicación. Dicen, ya no me va a dar COVID, pues ya me dio. Pero no, al contrario, esa es la población. ¿Qué crees? Exactamente. ¿Qué crees? Esa es la población que con más insistencia debemos de aplicarnos la vacuna, precisamente porque en el caso de que se vuelva a presentar otro periodo de infección, el riesgo de que se puedan agravar esas complicaciones pues existe ahí. Entonces, por ahí la invitación a que acudamos a vacunarnos, que es una de las medidas más efectivas. Que invites a nuestra población que hoy te está viendo, por supuesto, para que les digas quiénes y en dónde pueden ir a vacunarse. Perfecto, ya lo platicamos con relación a quiénes. Niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mayores de 65 años,
Todas aquellas personas que puedan tener alguna enfermedad crónica, particularmente enfermedades pulmonares, por ejemplo, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, EPOC, que le llamamos, puede ser también aquellas pacientes con asma, tienen que acudir a aplicarse su vacuna. También aquellas personas que tengan alguna situación que comprometa su inmunidad, como puede ser la diabetes, puede ser la infección por VIH y algunas otras infecciones que pudieran también afectar las vías respiratorias, como lo comentábamos con tuberculosis. En el caso de COVID, prácticamente son los mismos grupos de edad a los que tenemos que estar nosotros invitando a que se dé la vacunación, particularmente a estas personas con el antecedente de enfermedad grave y aquellos que son mayores de 65 años. Tenemos otra vacuna también que es en este periodo de invierno, que es la la vacuna contra neumococo, sobre todo con las formas graves de la enfermedad. Esta particularmente en nuestro grupo de edad objetivo son los mayores de 65 años, que es la población que más frecuentemente puede presentar cuadros graves asociados con esta bacteria. Entonces, son las vacunas que de alguna manera están ahorita en campaña, que la invitación es a que ya acudan a las unidades de salud, porque empezamos desde octubre. Ahorita pues ya tenemos un par de meses en esta temporada invernal, y a partir de ello es la importancia de que nosotros vayamos pues a vacunarnos ya. Aquí hay algo muy importante y ahorita me viene a la mente el hecho de que luego de repente decimos, es que fui, me vacuné y me dio la enfermedad. Eso es imposible. Las vacunas no te enferman. La vacuna no te va a producir la influenza, la vacuna no te va a producir el cuadro respiratorio. Lo que sí puede pasar es que si tú te tardas en irte a vacunar, y no fuiste en octubre cuando se empezó a aplicar la vacuna, sino que fuiste ya hasta mediados de diciembre, finales, pues estás yendo ya cuando la cantidad de personas que están enfermas está aumentando de manera importante. Entonces la posibilidad de que te infectes, pues también es mayor. Sucede que luego de repente vamos y nos aplicamos la vacuna cuando ya estábamos en este periodo entre que ya nos infectamos y estamos por desarrollar la enfermedad. Luego decimos, es que fue la vacuna. Pues no fue la vacuna. Tú ya fuiste a vacunarte cuando estabas infectado y por eso desarrollaste el padecimiento. No tiene nada que ver, es imposible que una vacuna produzca la enfermedad. Sí tiene otros efectos secundarios, definitivamente. Dolor, puede darnos febrícula, muchas veces como que nos dé ese cansancio parecido al que puede dar la enfermedad, que habitualmente remite al día siguiente, a los 2 días cuando mucho, y no tenemos ningún problema. Ahí, pues obviamente hay que sopesar ese riesgo-beneficio, ¿no? A lo mejor voy a estar un día con febrícula, me va a doler el brazo, sí, pero no voy a tener una complicación como una neumonía que pudiera llevarme al hospital y que incluso en algunos casos, para algunas personas, puede causar la muerte. Además el contacto, sí, claro. Me viene a la memoria eso de enero y febrero, desviejadero. Y es un hecho. Sí. Es un hecho que, por ejemplo, lo que comentas, doctor, si no hay prevención y te llega una infección que pareciera que no va a llevar a mayores y te llega una neumonía. Justo. Mucha gente, fractura de cadera. Ay, sí. Cama, neumonía. Y se acabó. Y nos vemos. Terrible. O sea, es algo que es repetitivo por la falta de prevención. Justamente, se de puede hecho, prevenir, fíjate, sí. doctor. Además vienen totalmente. fiestas. O sea, si quieres estar bien para las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, Reyes, ¿cuál me faltó? Todos los que pues vengan. Todo el maratón pues hay que Guadalupe estar, Reyes. exacto. Hay que estar bien protegidos, ¿no? Sí, Prepararte, por ejemplo, te vas a una posada a mediodía, te vas muy ligerito y cuando baja el sol, baja la temperatura. Sí. Y ya, si es un lugar abierto, agárrate. Sí. Prácticamente te enfriaste y pescas. O baila, para que no te dé frío, doctor. Esa es una buena... Podría ser. Esa es una buena idea. Bailar, para que no le dé frío. Pudiera ser una opción. Es calor interno al final de cuentas. Tiene buenas ideas. Luego esos dichos que luego nos decían en la escuela de medicina, es que esos son cuentos de abuelita. Pues no, la verdad es que son dichos populares que tienen su sustento. Y precisamente enero y febrero pues es cuando se presentan las complicaciones de estas enfermedades asociadas a ese aumento en la incidencia de la enfermedad y precisamente a que a lo mejor es población que en su momento no tuvo la oportunidad o no accedió a vacunarse y pues se presentan las complicaciones.
La incidencia mayor de estas enfermedades se da precisamente en la primera quincena de enero, es cuando encontramos el pico en la curva epidemiológica, y pues evidentemente es cuando se empiezan a presentar las complicaciones. Sí. Y además enero todavía es frío, ¿no? Empieza como diciembre, pero creo que a veces hay más frío en enero que en el propio diciembre. Enero y ¿no? febrero son En más febrero fríos que diciembre. son más fríos, así es cuando realmente estamos en el periodo de invierno, y pues es cuando tenemos una baja de temperaturas muy importante. Doctor, y la vacunación es básica, ya lo vimos, y los grupos de edades, pues prácticamente lo ideal sería que fuéramos todos, ¿no? En algún momento a protegernos. Pero también hay remedios de las abuelitas o sugerencias. Cúbrete el pecho, cúbrete la espalda. El uso de cubrebocas. Sí, eso es fundamental. ¿Nos quisieras decir mitos, diría mi compañero? Mitos y realidades. Sí, el uso de cubrebocas es una actividad muy recomendada con indicaciones muy específicas. Si nosotros estamos con cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, rinorrea o moquito, tos, los ojos vidriosos, es muy importante que si vamos a salir de casa o incluso dentro de casa, usemos el cubrebocas. Y esto particularmente porque convivimos con otras personas en nuestro domicilio que también pueden llegar a enfermar si tienen ese contacto con nosotros. Pero también es muy importante que si nosotros, por ejemplo, nos vemos en la necesidad de salir a cualquier lugar donde vayamos a tomar tal vez transporte público, una plaza comercial, incluso en el propio trabajo, cuando a lo mejor no nos sentimos tan mal como para dejar de ir a trabajar, luego hay quienes llegan a trabajar y están tosiendo todo el día mal, claro. alrededor de los demás compañeros, ¿no? Pues así evidentemente te voltean a ver re feo. Pues sí, la verdad es que sí. En estos casos, el uso de cubrebocas es fundamental, disminuye muchísimo el riesgo de contagiar a otras personas, y la verdad es que sigue siendo una recomendación muy importante. Ahorita, por ejemplo, bueno, ya prácticamente estamos en el periodo vacacional, pero también es muy recomendable que si nosotros queremos disminuir la incidencia de esta enfermedad, pues en las aulas de clases utilicemos el cubrebocas. La verdad es que siempre hay otras personas que pudieran estar presentando síntomas iniciales de la enfermedad, que ya en ese momento pueden a lo mejor de alguna manera estar contagiándolo, y que pues usar el cubrebocas realmente es una medida que es bastante efectiva y que la verdad es que nos ayuda bastante. Otra actividad que tenemos que estar haciendo de manera muy frecuente es el lavado de manos. Algo que... Me leyó la mente el así doctor. es. No sabes los poderes. Chécate el puesto que tiene. ¿Cómo se llama, doctor? Pero estoy en la dirección de evidencia e inteligencia. Por eso. Yo estoy cuidando mis pensamientos. No, nada de eso. Pero es que es muy importante y debe ser de todos conocido. El lavado de manos es fundamental. También la pandemia nos enseñó muchísimas cosas, hubo bastantes situaciones que tuvimos que trabajar con la pandemia, y el lavado de manos era una de ellas. Aunque haga frío, ¿verdad, doctor? Hay que lavarse las manitas. No hay es muy excusa. común que lleguemos, saludemos a otra persona, una persona que a lo mejor se estuvo tocando la cara, que a lo mejor se sonó la nariz antes, y pues bueno, ahí quedan los virus. Que estornudan así. Que luego ¿Cómo está? Qué gusto saludarte. Exactamente. Sí, y bueno, nos damos cuenta de eso, pudo haberlo hecho hace 20 minutos. Oye, las papas, ¿gustas? Ay, Sí, compartir alimentos también es una práctica que debemos evitar, precisamente por eso popotes, vasos, pues la verdad es que no tendríamos que estarlo haciendo. Pero el lavado de manos, cuando nosotros tuvimos ese contacto, nos permite precisamente el evitar que esos virus o bacterias que se quedaron en nuestra mano, pues luego los inoculemos en nuestras vías respiratorias, y pues con eso prácticamente estamos disminuyendo el riesgo de la enfermedad. También importante que recordemos que en las superficies los virus pueden permanecer durante un tiempo determinado, media hora, 1 o 2 horas, dependiendo del virus. Entonces, si nosotros pues pusimos la hoja de papel, estuvimos escribiendo, pues es natural que a lo mejor podamos haber agarrado algún bichito por ahí. Los pañuelos desechables. Pañuelos desechables que luego llegan y los aventan ahí. Pues sí, eso son prácticas. Las servilletas, ¿verdad? Son prácticas poco recomendables, pero que suceden. Sabemos que sucede. Entonces, lo que pasaba mucho es que que se acostumbra en algunas casas, estás tomando, ¿qué estás tomando? Y así como que agarras del mismo vaso. Ajá, exactamente. Y pelas, ¿no? Ahí ¿Quién sabe por qué se enfermó toda la familia? ¿Verdad? Luego pues todos comparten. ¿No? Claro, ¿no? Sí, es eso precisamente, ¿no? Que y particularmente las familias, pues con frecuencia luego todos utilizamos el mismo vaso y pruébalo a ver qué tal quedó. Exactamente, pruébalo a ver cómo me quedó. Patito tiene hambre. Y es que sí, es temporada además de alimentos y de bebidas. Todo esto está muy interesante y seguiremos platicando de esto y más aquí en Es Vital
Regresamos con ustedes. Gracias por su atención. Esta avenida fue bautizada inicialmente bajo el nombre de Lafayette, en honor al marqués de Lafayette, Gilberto Montier, luchador social nacido en Francia, quien fue el primero en proponer una declaración de los derechos del hombre. Posteriormente, se le asignó en nueva nomenclatura el número 56, para finalmente llevar el nombre de Chapultepec, en memoria de los niños héroes que defendieron el castillo de ese mismo nombre. Esta calle ha sufrido muchas modificaciones en cuanto a las obras arquitectónicas. Casas de diversos estilos pasaron a ser negocios y locales tradicionales para los habitantes de la ciudad. Entre ellos, resalta una casa que ocupaba toda una manzana y era utilizada para filmaciones. Al paso del tiempo, fue demolida y quedó como terreno de estacionamiento. Actualmente se encuentra el edificio de una institución bancaria a la altura de Avenida Vallarta. Esta avenida tiene un camellón en el centro donde la gente suele transitar. Y actualmente, diversos comerciantes ofrecen sus productos, además de contar con galerías intermitentes y fuentes circulares. Un monumento de gran altura destaca al sur de la avenida, justo en el cruce de las avenidas Niños Héroes, Chapultepec y Mariano Otero. La glorieta de los Niños Héroes consta de una amplia explanada circular. En su centro está colocada una imponente columna de 50 metros de altura, sosteniendo una escultura femenina sobre un águila devorando una serpiente. A los pies se encuentran las estatuas de los niños héroes con el lema «Murieron por la patria», siendo esta visible desde distintos puntos de la ciudad. La glorieta actualmente es también conocida como la glorieta de las y los desaparecidos. La avenida Chapultepec se limita al norte con Avenida México
y concluye al sur con la avenida Circunvalación Agustín Yáñez, donde está el monumento a los defensores de Veracruz, del 21 de abril de 1914. Gracias que siguen con nosotros en Es Vital, que estamos transmitiendo desde el canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta, y también estamos en redes sociales, YouTube, Facebook y otras redes sociales donde pueden encontrar Es Vital. Realmente hoy pues tenemos que tomar en cuenta todo lo que el doctor nos trae de información, porque de ahí depende que pasemos unas buenas vacaciones, unas buenas fiestas y procuremos no enfermarnos. Y para eso está aquí el doctor, ¿eh? Si alguien se enferma, no. Pero gracias que estás aquí con nosotros, doctor. Gracias a ustedes. Es importante que escuchen todas las sugerencias que nos dan. Además, bueno, la vacunación, pueden acudir a cualquier centro de salud, si tienen derecho a biencia o no. Creo que hoy estamos en un buen momento, ¿verdad? Es un tema muy importante y qué bueno que lo comentas, porque lo cierto es que la vacunación es universal, así es como le llamamos. Y no significa otra cosa más que el hecho de que nosotros, independientemente de que tengamos o no ninguna derechohabiencia, cualquiera de estas, tenemos el derecho de acudir a cualquier unidad pública, a cualquier unidad de salud pública, y ahí se nos puede aplicar la vacuna. Cualquiera, por ejemplo, a veces nosotros podemos tener seguro social, ¿no? Tenemos ISSSTE tal vez, pero nos queda el centro de salud a la vuelta de la casa. Y aparte la enfermera que atiende ahí es muy buena onda y pues es nuestra amiguita, porque nos la encontramos a veces en la calle, ¿no? Pues tranquilamente podemos ir al centro de salud y ahí aplicarnos la vacuna, y viceversa. Si nosotros tenemos mayor confianza en la unidad de salud del IMSS, por ejemplo, y no tenemos esa derechohabiencia, al tratarse de vacunación específicamente, podemos acudir a cualquier unidad de salud, en este caso, por ejemplo, a esa unidad del IMSS. Simplemente llevamos nuestra cartilla, manifestamos que nos queremos vacunar, siempre nos van a dar una asesoría según tu grupo de edad, los factores de riesgo que tú tienes, las vacunas que te corresponden aplicarte son estas, y pues evidentemente con eso pues nos completa nuestro esquema de vacunación. Eso es maravilloso, doctor, porque es gratuita. Tenemos en cualquier lugar que nos quede cercano. Estaba yo pensando también, cuando tenemos a nuestros adultos mayores en casa, pues a lo mejor donde tienes derechohabiencia te queda más distante. Más lejos, sí. Y si es mucho más fácil, podemos acercarnos a cualquier lugar que tengamos pues más fácil de acceder. Claro. Ahora, ¿hay un límite de edad, doctor? Depende de las vacunas. Todas las vacunas tienen sus indicaciones y sus grupos de edad específicos. En el caso de lo que es influenza, COVID, el límite de edad pues no existe como tal, es a partir de los 65. Con otras vacunas, por ejemplo, como ahorita con sarampión sí tiene un límite de edad únicamente hasta los 50 años, pero ese límite está establecido con base en criterios muy específicos que tienen que ver con los brotes que se pudieron haber presentado hace años. Seguramente que recordarán que en los años 80 se presentaron grandes brotes de sarampión. Yo todavía no nací. Entonces, yo lo llevaba al kinder, yo sí me acuerdo. Sí, me acuerdo. Con esos grandes brotes que existieron en nuestro país, una de dos: o enfermaste si viviste para entonces, o te vacunaron, porque gracias a esa vacuna fue que se acabó esa circulación del sarampión. Entonces realmente, como esa inmunidad es de por vida, pues ya no se vacuna específicamente para esta enfermedad. Pero todas las demás pues se encuentran ahí disponibles. Ahora bien, la recomendación es que, independientemente de que pudiéramos tener grupos específicos para cada una de las vacunas, es que acudamos con nuestra cartilla. Si ya no la tenemos, bueno, pues que acudamos únicamente nosotros, tal vez con nuestra identificación, y ahí con el interrogatorio muy simple que nos puede hacer el personal de salud que está en el módulo de vacunación, puede identificar cuáles son los biológicos que nos corresponden y aplicarlos en ese momento. Además son súper amables, tienen muchísima experiencia. No hay el por qué hoy no tengamos el acceso a la vacunación. Que el secretario de Salud anda con todo, ¿verdad? Estilo Jalisco. Sí, hay otro punto muy importante, sí. Ahorita, hay niveles. Hay niveles, no, sí es muy importante, porque de hecho, obviamente las unidades de salud están permanentemente en sus horarios aplicando,
Pero, por ejemplo, justo como hay tanto interés de que toda la población se vacune, tenemos módulos itinerantes. Tenemos módulos que están instalados en la estación del tren ligero, en la presidencia municipal, por ejemplo, y así en puntos estratégicos. Ahorita en estos días estuvieron los macromódulos que les llamaron en los centros universitarios, que tenían una gran cantidad de vacunadores ahí, y que obviamente aplican una gran cantidad de dosis. Y a partir de ello entonces es que pues la intención es que se vaya ampliando la capacidad de poder acercarse a la población, de que a lo mejor, como comentabas, me cuesta mucho trabajo mover a mi adulto mayor porque a lo mejor ya tiene algún problema de discapacidad y es muy difícil trasladarlo, pues mientras más nos acerquemos a esa población, pues evidentemente más posible es que se puedan aplicar su biológico. Excelente, doctor. Fíjate que hablando de ese grupo etario, la de neumococo, por ejemplo, de repente hay un poquito de falta de información en cuanto se aplica cada año, es una vez en la vida. En ese sentido, ¿hay de una así o hay de las dos? ¿Cuál es la que manejan ustedes? Se está aplicando un Nemo 23 que se tiene que estar de hecho aplicando cada año. Okay. Básicamente la inmunidad que nos confiere pues tiene más o menos esa periodicidad. Hay que recordar que en algunas enfermedades, como lo decíamos en sarampión, la inmunidad pues queda de por vida y ya no hay necesidad de nuevas aplicaciones. Pero en la mayoría de los padecimientos esa inmunidad va disminuyendo de manera que tenemos que aplicar refuerzos para recordarle a nuestro sistema inmune de ese bichito, de esa enfermedad, y pues que esté ahora sí que listo para que en el momento que tengamos ese contacto, inmediatamente ya sepa cómo elaborar las defensas y detenga la enfermedad. Hay otras vacunas, por ejemplo, lo que es influenza, lo que es coronavirus, que como tienen esa mutación tan rápida, modifican su forma de infectar a las personas y la vacuna se tiene que ir actualizando de manera que vaya pues previniendo la enfermedad a través de esas nuevas mutaciones. Entonces, prácticamente las vacunas, particularmente las que se aplican en este primer invernal, se tienen que aplicar cada año y la recomendación es que sí lo hagamos. Y otra vez, que lo hagamos prácticamente en cuanto escuchamos el anuncio. Ya tenemos vacuna de la temporada de invierno, que habitualmente es por ahí de inicios de octubre. Aproveche. Corramos a aplicárnosla para que antes de que empiece a haber muchos enfermos, nosotros ya estemos protegidos y nos despreocupemos de toda esa situación. Además es un piquetito anual, realmente, es un piquete al año, comparado con todo el beneficio. Y sería entonces neumococo, sería influenza y COVID-19. COVID. Son ahorita las vacunas que tenemos. Un super paquete. En temporada, sí, es el paquete. Es un paquete. Es el triple pack. Sí. Y sarampión, menores de 50. Sarampión, menores de 50, particularmente aquella población que esté entre el año y los 18 meses, tenemos que aplicar las dosis ahí. Ahorita, pues ustedes tendrán de conocimiento que tenemos un problema importante con el sarampión en todo el país, y pues evidentemente que teniendo una vacuna que es completamente efectiva, pues qué mejor que nos la apliquemos para evitar problemas. Sí, estamos en ese rango, doctor. Sí. ¿Verdades? Sí, a ese sí entramos. Sí, sí. Y luego nuestros niños, que no se nos enfermen en temas respiratorios. ¿Hay complicaciones? Fíjate que de hecho sí, particularmente los niños creo que es uno de los grupos que tenemos que estar atendiendo con mayor énfasis en este tipo de padecimientos. De entrada, por lo que comentábamos hace rato, que es mucho más frecuente que se presenten las complicaciones en ellos, pero también que se presenten de manera más rápida. Nosotros a lo mejor en una persona adulta podemos ir viendo cómo va deteriorando, a lo mejor se empieza a sentir mal, empieza a presentar una mayor fiebre, y esto en un periodo de días pues puede llegar a complicarse. En un niño no, en un niño es cuestión de horas. Es cuestión de horas que pueden llegar a presentarse las complicaciones, que pueden incluso pues llevarlo a una hospitalización. De ahí la importancia que cuando particularmente los menores de 5 años presentan estas infecciones, estemos muy pendientes. La recomendación es siempre acudir a atención médica, no automedicarlos, porque luego podemos de alguna manera pasar por alto algunos signos o síntomas que pudieran representar factores de riesgo. De todas maneras, es muy importante que quienes están al cuidado de estos pequeñitos conozcan cuáles son los signos de alarma para inmediatamente acudir a solicitar atención. Y son signos que tienen que ver con la dificultad respiratoria, particularmente en los pequeñitos. Okay. Cuando el bebé empieza a presentar lo que le llamamos aleteo nasal, y esto es que abre las narinas, que se le hace más grande la nariz para poder respirar,
está haciendo más esfuerzo para respirar. Si nosotros vemos, le quitamos la playerita y vemos que se le hunden las costillas al momento de estar respirando, eso es señal de que los músculos del tórax están haciendo lo posible por jalar aire, y eso tiene que ver también con es un signo de alarma como tal. Si nosotros identificamos que, por ejemplo, acostamos a nuestro bebé y cuando respira se hunde el abdomen y luego se hunde el tórax, eso también es un dato de alarma. Son cuestiones que nuestras mamás, papás que están al cuidado de los niños deben de tener muy pendientes para que en el momento que se presente cualquiera de ellos, inmediatamente correr a la unidad de salud, porque son datos de que se está presentando un proceso respiratorio mayor y que puede resultar en una complicación importante para el bebé y que, como les reitero, puede ser muy rápido. La verdad es que ahí sí no tenemos mucho tiempo y tenemos que acudir inmediatamente a la unidad de salud. Es donde tiene mucha importancia eso de la automedicación, porque se les hace fácil solventar el problema ahí y la complicación no se hace esperar. Por ejemplo, ahí, de repente la gente puede pensar que el paracetamol es muy inocuo. Y denle a todos. Y en dosis alta es muy tóxico, entonces podemos tener complicaciones muy serias, pero, doctor. El paracetamol es buenísimo, es muy buen medicamento, pero utilizado adecuadamente. Y para utilizarlo adecuadamente, pues necesitamos definitivamente la recomendación de un médico. Primero la dosis, para empezar, precisamente. Luego es muy común que no pensemos que es diferente la necesidad de un pequeñito de 11 meses a la de un adulto de 40 años que pesa 70, 80 kilos. Pues evidentemente que el volumen es muy diferente y la dosis tiene que ser muy diferente. Luego también es frecuente que en esa desesperación porque se nos quite la fiebre tal vez o porque se nos quite el dolor, pues tomemos con mayor frecuencia de la recomendada y pues también eso nos lleva a complicaciones importantes. Hay que recordar que todos los medicamentos tienen su uso adecuado y que pueden tener sus efectos secundarios importantes si no los utilizamos adecuadamente. Y bueno, también parte de la recomendación de acudir a la atención médica, aparte de que nos den el tratamiento adecuado con las dosis específicas que requerimos, es que nos puedan dar otras recomendaciones como por ejemplo la hidratación, que lo comentabas al inicio, algunas otras medidas como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, etcétera. Pero también es muy importante lo que tiene que ver ya con la vigilancia epidemiológica y ahí ya pues ahora sí que estoy jalando agua para mi molino. Así es. Inteligencia. Exactamente. El equipo de inteligencia. Hay que recordar que cuando nosotros vamos al médico, el médico está obligado a notificar esos casos que está viendo ahí, que dice, ok, hoy atendí a un paciente con una faringoamigdalitis. Esa notificación nos llega a nosotros en el área de epidemiología. Y es gracias a esa notificación que nosotros podemos evaluar cómo se está presentando la enfermedad, cuáles son los grupos de edad que a lo mejor, o cuáles son los grupos de población que están teniendo una mayor incidencia o algunas características específicas que los hagan más vulnerables. Y gracias a esa información es que podemos venir a platicarles de todo esto, que conocemos del comportamiento de estas enfermedades y que de alguna manera pues tenemos también la posibilidad de encaminar las acciones de control para disminuir estas enfermedades. Entonces, es muy importante que como sociedad participemos de eso para poder generar esta información, aparte de todos, obviamente, las recomendaciones para la persona. Importante y responsabilidad del servidor público. Y ahí hablamos de medicamentos. Sí. Pero cuando no son medicamentos, cuando son los remedios caseros, el tecito que a veces ok, pero a veces nada que ver. A mí me daban de una pastillita que creo que ya no está en el mercado, pues está chiquita, pártele nada más un pedacito, sabía bueno, era como dulcecito rosita, entonces con un pringuito que le des, y esa era la dosis, está mal. Sí, por supuesto, digo, de entrada fraccionar una tableta pues ya no nos da ninguna certeza de que sea la dosis correcta, ¿no? Con los test, la herbolaria es una práctica que se ha manejado durante mucho tiempo y que la verdad es que en su momento pues fue lo que le dio grandes avances a la medicina, pero actualmente tenemos pues alternativas que son mucho más seguras y que de alguna manera también nos permiten una mayor efectividad en el tratamiento de las personas. Entonces la recomendación es que bueno, se utilicen ya los medicamentos que tenemos de alguna manera con un estudio que nos permite valorar su efectividad. En cuanto al uso de estos test, bueno, de entrada la verdad es que tomarse un té cuando uno está con la enfermedad alivia.
alivia porque pues lo calientito, El etcétera. chiqueo. Sí. El chiqueo, exactamente. Pero pues pueden ser tés de algún otro tipo de plantas, como puede ser, no sé, de menta, manzanilla, té de limón, que de alguna manera también nos causa ese alivio, esa mejora física, pero pues aparte utilizar el medicamento que está prescrito como tal por el médico para una mayor efectividad. Hay un té que se llama té de querer, ese no, ¿verdad? Tampoco. Ese no. También los chiqueos ayudan bastante, claro. Sí, por supuesto que sí. Es parte del esa parte interesante. Por ejemplo, ahora que tenemos a la gente mayor que de repente están prácticamente ya solos en casa, que los visitan 1 o 2 veces a la semana, yo creo que es conveniente que estemos más al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque pueden caerse, pueden enfermarse, y cuando nos toca ir quizás ya no sea tan conveniente estar allá. ¿Qué recomendaciones hay para esa población de tercera edad, doctor? Es muy importante, y sobre todo, particularmente cuando a lo mejor ya los hijos salimos a hacer nuestra vida y se quedaron los abuelitos en casa solos, ¿no? Eso creo que es algo que se da cada vez más frecuentemente, y que sí, efectivamente tenemos que tener cuidados especiales con esta población. La primera es vacunarse. Definitivamente que los llevemos a que se vacunen. Eso pues ya les está ayudando mucho con este tipo de padecimientos. Otra situación también es muy importante con ellos particularmente, y con toda la población, que estemos muy pendientes de su alimentación. Luego es muy común que pues quienes ya están a lo mejor en casa solos pueden a lo mejor pues disminuir su apetito, la variedad de los alimentos que están consumiendo. A lo mejor empiezan a consumir únicamente lo que tienen a la mano porque les da un poquito de flojera salir, o a lo mejor ya no tienen la posibilidad de salir a adquirir los alimentos. Entonces ahí sí es muy importante que nosotros estemos muy pendientes de que tengan lo necesario. Ya lo hemos escuchado mucho seguramente. Comer frutas y verduras es fundamental. Es importante que recordemos que las vitaminas, que de hecho nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune, están en las frutas. La vitamina C es una de las principales, nos ayuda mucho a activar nuestro sistema inmunológico, y de alguna manera esta pues, se encuentra en las frutas, que la naturaleza es sabia, de hecho. Sí. y hago una pausa aquí porque las frutas que se dan en esta temporada tienen esa mayor concentración de las vitaminas que necesitamos, sí, precisamente para hacer frente a eso. Entonces, pues hay que consumirlas, caray. Sabe a la naturaleza. Exactamente, ¿Sí? La guayaba, la naranja, la mandarina, son frutas que tienen altas concentraciones de esta vitamina, y pues que nos ayudan bastante precisamente a fortalecer nuestro sistema inmune. En el ponche, también ahorita en estas fiestas podemos... Que no esté tan dulce también. Sí. Sí. Pero sí, también ayuda, por supuesto. Fíjate que el tiempo es un enemigo aquí también, doctor. No hay vacuna. Ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que me puedas mandar un mensaje breve para la población que nos ven. Es vital, porque estamos cerrando ya el programa, doctor. Perfecto. La invitación es a que primero identifiquemos quiénes son nuestra población más importante para estas enfermedades. Ya lo decíamos, menores de 5 años y mayores de 65. La acción más importante para prevenir, la vacunación. Sí o sí, a ojos cerrados, la vacuna nos va a ayudar a prevenir sobre todo las enfermedades que pueden presentar cuadros más graves. Y tercero, si nosotros ya presentamos alguna enfermedad, vamos aislándonos, vamos usando el cubrebocas, vamos disminuyendo nuestras salidas al centro comercial, a la escuela, al trabajo, y si definitivamente tenemos que hacerlo, hagámoslo con el cubrebocas. Eso va a disminuir mucho el riesgo para los demás, y pues evidentemente también para nuestra familia. Excelente. Doctora Gina. Pues yo, además de darte las gracias, amigo, y excelente que nos compartieras estos consejos y además pues medidas que podemos tomar en casa para tener unas buenas fiestas decembrinas, terminar bien el año e iniciar el nuevo año con salud, que es lo vital, es lo más importante. Y además también te toca que vamos a festejar a nuestro doctor que está cumpliendo años. Hoy es un programa muy especial. Felicidades. Sí, así que cumplir años también es importante. Por supuesto. ¿No? Ahorita fuera del aire me puede decir cuántos son para recomendarles cuáles vacunas tenemos que aplicar. Y además también queremos agradecer que bueno, hoy tenemos este café delicioso de Café La Flor de Córdoba, es de la sucursal del Hospital Civil Viejo, así que bueno, pues fue un excelente programa. Estuvo buenísimo. Sí. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Muchas gracias, doctora Gina, gracias. Felicidades. Gracias.
Gracias a todos que nos hacen el favor de su atención y gracias a los que están detrás de cámaras que hacen posible este programa de Es Vital. Muchas gracias. Nos vemos próximo jueves.